Tutorial Zoho Campaigns. Para novatos. Usar y enviar campañas. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. En este tutorial os mostraré cómo usar Zoho Campaigns para crear diseños adaptables. Personalizar mensajes. Hacer que los correos lleguen a la bandeja de entrada. Activar flujos de trabajo automatizados y conectar con nuevos clientes. Así que empecemos. Lo primero que tenéis que hacer es ir a zoho.com/campaigns y os llevará a esta plataforma de aquí. Zoho también ofrece muchas otras plataformas, como Zoho Theme o Zoho Mail. Pero esto de aquí es Zoho Campaigns, para crear campañas de email marketing y más. Para empezar con Zoho Campaigns, tendréis que registraros. El proceso de registro es muy sencillo. Como podéis ver, solo tenemos que introducir nuestro nombre, después la dirección de correo electrónico, configurar una contraseña, introducir nuestro número de teléfono, aceptar los términos de uso, hacer clic en registrarse gratis, y obtendréis vuestro propio panel en Zoho Campaigns de forma gratuita. Después del registro inicial o de iniciar sesión en Zoho Campaigns, aquí es donde llegaréis. Podéis ver que este es mi Zoho Campaigns y tenemos este panel de control. En Zoho Campaigns, en el lateral de la pantalla, verás tu panel. En campañas podrás crear SMS, email u otras campañas fácilmente en minutos. Después, contactos, añadir listas y crear contactos. También hay automatización, e-commerce y biblioteca, y obtenemos informes para verlos al detalle. Lo primero que tenéis que hacer en Zoho es añadir vuestros contactos para poder crear campañas para ellos. Para crear contactos, aquí verás opciones, gestionar listas, segmentos, temas y también formularios de registro. Así que lo que voy a hacer es ir a la sección de gestionar listas y crear una lista nueva para enviarle una campaña para crear una lista nueva. Haced clic aquí. Y ahora tenemos que darle un nombre a nuestra lista. Lo que voy a hacer es llamarla nuevos suscriptores. Esta va a ser mi lista. Voy a hacer clic en guardar. Ahora, ¿cómo queréis añadir contactos a la lista? Añadir contacto. Método manual. Después, aquí, importar contactos para subir una lista. Y también un formulario de registro disponible. Así que voy a añadir un contacto manualmente. Así es como se añade un contacto en Zoho Campaigns. Tenéis que introducir su dirección de correo electrónico. Luego puedes poner su número de móvil. En los datos básicos del contacto, también añade título, nombre, apellidos, cargo, empresa y teléfono. Ahora lo haré rápido. Luego añadimos más datos, info social, personalizada, de cuenta y del perfil, cuando quieras. Cuando termines, pulsa añadir y el contacto se añade a la lista. Ahora la lista está lista. Vamos a campañas. Aquí. Y hacemos clic en campaña de correo electrónico para crear un Aquí vamos a crear una nueva. Haced clic en este botón. Podemos elegir el tipo de campaña que vamos a crear. Email normal, prueba árabe, RSS, Zoho Meeting, GoToWebinar, Eventbrite, SurveyMonkey y cupones. Son integraciones para Zoho, según lo que necesites. Y hoy crearé un email normal. Póndale un nombre a vuestra campaña. Voy a crear un correo de bienvenida para mis nuevos suscriptores. Tenemos tema. Vais a seleccionar el tema desde aquí. Esto va en función del marketing, así que voy a hacer clic en guardar y continuar. Continuando. Tenemos que introducir el asunto. Haced clic en añadir asunto. Aquí mismo el asunto va a ser bienvenida. Y el texto de vista previa va a ser bienvenidos. Nuevos suscriptores, ahí lo tenéis. Ahora voy a hacer clic en guardar continuando. Tenemos que introducir los datos del remitente. Haced clic aquí, introducid vuestro nombre o el nombre de cualquier otro miembro del equipo. Introducid su dirección de correo electrónico y haced clic en guardar. Ahora tenemos que introducir un destinatario. Haced clic en añadir destinatario. Aquí mismo. Y podréis seleccionar la lista que acabáis de crear, así que voy a seleccionar esta y esta de aquí. Haced clic en guardar. La lista se ha añadido y os mostrará el número total de destinatarios. Continuando. Tenemos contenido. Haced clic en crear contenido y os llevará al editor de Zoho. Pero primero tenemos que seleccionar una plantilla. Podemos optar por una plantilla guardada que hayamos creado, por una plantilla prediseñada y también por una plantilla básica. Así que voy a elegir una plantilla prediseñada disponible en Zoho. En Zoho Campaigns tenemos muchas plantillas diferentes disponibles. Podéis ver que tenemos correos de bienvenida, promociones y ofertas, festivos, boletines, encuestas y más. Así que estoy creando una de bienvenida. Lo que voy a hacer es elegir esta de aquí. Voy a hacer clic en seleccionar plantilla. Vale. Este es nuestro editor. En Zoho podéis ver que tenemos elementos que podemos añadir a nuestra campaña de correo electrónico. Tenemos texto, imágenes, redes sociales, columnas, botones, espaciadores, divisores, vídeos, encuestas y tablas que podemos insertar.
Luego tenemos diferentes diseños disponibles para el correo electrónico. Tenemos diseño, donde podremos personalizar todo lo que tenemos aquí. Lo primero que voy a hacer es personalizar un poco la plantilla. Tenemos este logotipo aquí. Este no es el logotipo de mi negocio, así que lo que voy a hacer es cambiarlo. Podemos hacer el banner más pequeño, personalizarlo a nuestro gusto o deshacernos del por completo. Cada vez que pasáis el ratón por encima de cualquier elemento del correo aquí, podéis ver que os da la opción de editar y también la opción de eliminar. Así que voy a hacer clic en eliminar y borrar esta sección de aquí, que es la sección del logotipo. Ahora voy a hacer clic en hecho ahora. Lo que tenemos que hacer es que también hay un divisor aquí. Así que voy a hacer clic en la configuración. Hacer clic en eliminar. Y se quitará ahora. Lo que tenemos que hacer es introducir texto aquí, así de simple. Haz clic en el texto y ahora te da 3 opciones. Y vas a arrastrar y soltar lo que quieras añadir a tu correo electrónico. Esto es lo que pone, por supuesto. Voy a introducir mi texto. Que es bienvenido. Ahora podemos cambiar la alineación, así que voy a centrarlo. Justo aquí, perfecto. Ahora tenemos otro texto aquí, voy a personalizarlo. Gracias, suscripción. Vale. También estoy creando un correo de bienvenida para mis suscriptores. Así que tiene sentido. Pero cambiemos el texto a bienvenido. Vale. Aquí está el texto. Este es el título principal y esto debajo. Luego añadimos una imagen y podemos cambiarla cuando queramos siempre. Para cambiar una imagen, vas a hacer clic en ella y luego en cambiar o editar. Así que voy a hacer clic en cambiar. Me permitirá seleccionar una imagen de mi ordenador o subirla, así que voy a hacer clic en subir desde mi ordenador. Cuando se suba la imagen, pulsa en usar. Perfecto. La imagen ya está añadida. Ahora podemos ajustar un poco el tamaño si hace falta. Aquí ves el tamaño de imagen en ajustar. O eliges uno personalizado. En el tamaño personalizado, podemos ajustarlo un poco y, por supuesto, puedes ver cómo cambia. Vale. Este es el tamaño que busco y ahora podemos cambiar un poco el relleno. Y lo voy a llevar a la izquierda. Vale. Queda perfecto. Ahora te enseño a añadir elementos. Varios distintos. Aquí tenemos otro texto de nuevo. Así que aquí introduciré el nombre de mi nuevo suscriptor. O cualquier otro texto que quieras añadir. Digamos que aquí no hubiera texto. Como si no hubiera ningún elemento aquí. ¿Cómo lo añades entonces? Para eso, lo que tienes que hacer es añadir texto aquí. O también puedes añadir otra imagen. O texto más imagen. Ya tenemos el texto. Ahora quiero añadir un botón. Vas a hacer clic en el botón y te dará 3 opciones en Zoho. Cada vez que seleccionas un elemento, por ejemplo si he seleccionado redes sociales, te muestra los tipos de redes sociales que quieres añadir. Si quiero añadir espaciadores, veré aquí los tipos disponibles y después podré arrastrar y soltar. Vamos al botón y estoy buscando este tipo de botón, así que voy a arrastrar y soltar el botón justo aquí. Vale. Dice consíguelo ahora. No quiero que diga eso o voy a poner haz clic aquí. Y podemos cambiar el color de nuestro botón. Y aquí es donde añadiré el enlace. Luego nos vuelve a mostrar el diseño y todo. Voy a hacer clic en listo. Como puedes ver, nuestros elementos se han añadido. Ahora quizá pueda añadir un separador. Así que voy a hacer clic en separador aquí y vamos a arrastrar y soltar un separador justo aquí. También añadí social. El separador sale rojo y no lo quiero negro. Cuando la campaña esté lista, tu email ya estará listo. Así se ve en pantalla. Usé un email muy simple. Un mensaje de bienvenida para mis nuevos suscriptores. Cuando está listo, pulso seguir. O lo previsualizo y lo pruebo. Así que voy a hacer clic en continuar aquí y me permitirá programar o enviar mi campaña de email marketing que he creado con Zoho. Ahora puedes ver. Enviarla de inmediato o enviarla por lotes. Ahora puedo revisar y lanzar. En revisar, te mostrará todo lo que has añadido, como tus datos. Y así es como puedes guardar una campaña. También tenemos contactos, automatización e informes, que me darán todos los informes de mis campañas y de las campañas basadas en SMS. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que te haya sido de gran ayuda y que ahora sepas cómo usar Zoho Campaigns. No olvides darle a este vídeo un gran me gusta, dejar un comentario abajo, activar la campana de notificaciones y suscribirte al canal de YouTube.